Hola, soy Luis Pistoni, consejero delegado y director comercial de ODEC, empresa gandiense que ejerce como patrona de la Cátedra de Innovación del Campus de Gandía. Este que veis es mi personaje digital, creado con inteligencia artificial. Os invito a conocer ODEC, compañía especializada en servicios informáticos para la investigación de mercados, el marketing, la estadística y los medios. ¿Me acompañáis? Si hay una empresa puntera en innovación y tecnología en la comarca de la Safor y con una visión de futuro absolutamente contrastada, esa es ODEC. Una compañía pionera en el tratamiento y gestión de datos no podía sino formar parte de la gran familia de patronos que sustentan la Cátedra de Innovación del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de Valencia. Hoy nos adentramos en ODEC de la mano de su consejero delegado y director comercial, Luis Pistoni. Señor Pistoni, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Muchas gracias, un placer, Marina. Bueno, pues si le parece vamos a empezar por lo más elemental, por explicar a qué se dedica exactamente ODEC, cómo se realiza ese tratamiento de datos y de qué datos disponen, qué datos tratan. Bueno, yo diría, podemos simplificarlo diciendo ODEC básicamente, siempre decíamos, tiene tres patas, ¿no? Captura de datos, tratamiento y publicación de resultados. Eso es un poco la esencia y viene siéndolo desde los orígenes. Captura de datos en múltiples formas, como podremos ir comentando luego, pero ahí fue además el origen de ODEC con la grabación de encuestas, pero ahora hemos diversificado dentro del marketing y la estadística. Luego el tratamiento, lo que es el proceso de los datos, el análisis, el obtener información, ahora decimos también obtener insight, y luego la publicación. Lo mismo, antes eran tablas, papel, y ahora son dashboards, son cuadros de mando, cosas más sofisticadas, pero en esencia ODEC es un especialista en capturar información, tratarla y publicarla. Entonces, eso en diferentes frentes, como me repito, empezamos con las encuestas en el año 65, pero de ahí hemos diversificado a diferentes campos del marketing, de la estadística, pero siempre captura, tratamiento y publicación de resultados. En definitiva, gestión del dato, gestión de la data, que se viene llamando ahora. Bueno, entrar en ODEC implica desde luego viajar en el tiempo porque ustedes guardan impresoras, ordenadores desde ya hace 60 años que explican de alguna manera cómo ustedes fueron pioneros ya en el tratamiento de datos. ¿Cómo se trabajaba en aquellos primeros tiempos, en aquellas décadas respecto a ahora? Supongo que ha evolucionado mucho. Sí, ha evolucionado mucho, pero al final son ordenadores que cogen la información, la procesan y obtienes esos datos, ¿no? Pensar en el año 65, que es cuando José Penalba, nuestro fundador, falleció hace poquito, hace pocos años, vino de Suecia y decidió lanzarse, o a la vuelta de Suecia, que había estado como migrante, montar aquí en Gandía una empresa que grababa cuestionarios para Suecia. Durante un tiempo ODEC trabajó fundamentalmente para empresas de Suecia, de Holanda, y es José Pellicer, nuestro actual director general, quien buscó el mercado nacional también. Y justo coincidía con lo que podríamos decir fue el nacimiento del mundo de la investigación de mercado, esto que llamamos las encuestas. Normalmente nació en España y a partir de aquí ODEC empezó a dar servicio a las empresas nacionales y también internacionales, pero fundamentalmente los orígenes vienen del mundo de la encuesta y efectivamente mantenemos todos esos ordenadores desde el año 67, que fue el primer ordenador que se compró, un IBM que tenemos aquí fuera o estos que tenemos detrás, que ya son de los años, más bien de los años 80, y bueno, pues porque teníamos espacio en el edificio anterior y ahora también, pues hemos ido manteniendo todos. Realmente lo que ha cambiado muchísimo es la potencia de esos ordenadores, pero no la esencia. Al final, me repito al primer comentario, capturamos la información que antes se hacía perforando tarjetas, taladrando casi tarjetas, ¿no? Y ahora se puede hacer a través de internet, se puede hacer por el audio, ha cambiado la captura, pero al final es captura. El tratamiento que ocurre, pues antes en sacar una tabla podías tardar horas, en sacar un DIN A4 con resultados, y ahora tardas milisegundos.
y en publicarlo tenía que ser en un DIN A4 y con las letras mal puestas como aquel que dice, y ahora lo puedes hacer en unos cuadros dinámicos donde la información la estés recogiendo y estés obteniendo el resultado en tiempo real. Ha cambiado las velocidades, las capacidades, pero no la esencia. Los ordenadores siguen teniendo la misma función, en definitiva, ¿no? Bueno, en esta serie hay almacenados datos tan relevantes como, por ejemplo, los del próximo EGM, que mide la audiencia de los medios de comunicación, datos de pruebas selectivas y de corrección de exámenes, datos de clientes que se dan de alta en diferentes servicios, investigación de mercados, además de trabajar ustedes con datos censales, con datos electorales, con datos vinculados a la gestión de la salud. Manejan ustedes muchísimos datos muy relevantes para el día a día de la ciudadanía. Entiendo que esto requiere ser muy meticuloso, muy riguroso. Sí, no solo meticuloso y riguroso, sino de alguna forma tener procedimientos que garanticen en todo momento que esa información no trascienda a donde no deba. Tanto en aspectos físicos como lógicos, es decir, aquí tenemos, como bien has comentado, por ejemplo, pruebas selectivas, exámenes, donde está la parte de la identificación de un alumno con los resultados, pues se mantiene en un archivo de seguridad en los sótanos de alta seguridad, y toda la información cuando está en los discos va separada una de la otra. Recientemente, bueno, en esta semana pasada concretamente, pasamos el examen para superar, digamos, uno de los sistemas de seguridad más altos que existen en España, se llama ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, nivel alto, que es lo que nos exigen para poder tratar la información, digamos, más sensible, sobre todo en información ahora que hay mucha de temas relativos a la sanidad. Trabajamos mucho con Consejería de Sanidad, con Ministerio, y eso nos exige. Tenemos también varias ISOs, esto de las ISOs, la 27001 y algunas relativas a la seguridad. Y eso procuramos que no solo sea un tema físico, como decía, y lógico, sino que también a nivel de forma de funcionar y a nivel de todos los empleados tengamos esa sensibilidad para no tener ningún problema, que hasta la fecha de hecho no los hemos tenido. Quiero detenerme en el apartado electoral porque UDEC es especialista en tratamiento de datos electorales nada menos que desde 1986, cuando se planteó en España el referéndum sobre la entrada en la OTAN. ¿Cómo se trabaja en unas elecciones, señor Pistoni? ¿Cuál es exactamente el cometido de UDEC? A ver, nosotros tenemos hemos tenido a lo largo de la historia varios flancos. Cuando comentas el referéndum de la OTAN, que fue nuestra primera operación de tinte electoral, vamos a decir, realmente era aquello que se llamaba vulgarmente los israelitas o los exit poll. Fue un estudio, en concreto fue para la cadena SER, con la empresa Metra 6, y lo que hacíamos era una encuesta en el propio día de las elecciones que se hacía a las puertas de los colegios electorales. Eso supuso un hito porque era el hacer una encuesta en tiempo real, lo comentaba hace un momento, ¿no? Y en aquellos años pues no teníamos la informática que tenemos ahora y fue realmente complejo. A partir de ahí nos atrevimos a dar un paso más allá, que no solo fuera el tema de la encuesta, sino atrevernos a meternos en el escrutinio electoral, y en concreto fue con las elecciones a la Generalitat Valenciana al año siguiente, en el 87, pues fuimos la empresa que hacíamos el escrutinio. ¿Esto qué supone? Para nosotros lo tratamos como si fuera también una encuesta, de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es una encuesta es una muestra, y cuando haces un escrutinio electoral, hemos hecho en Baleares, en Galicia, y recientemente en 2019 hicimos las de toda España, las locales y autonómicas, en UTE, con otras compañías, formamos una UTE. Y lo que haces es recoger el dato desde el origen, es decir, desde cada mesa electoral, desde cada colegio, transmitirlo, otra vez estamos en captura, transmitir el dato, procesarlo, y de las mayores complicaciones que tienes en un proceso electoral es la difusión, es decir, cuando te pueden entrar millones de personas simultáneamente, que estamos ahí a las 8 de la noche dándole a la tecla a ver si actualiza y salen los primeros datos, y luego cada minuto, ahí es donde fundamentalmente en las elecciones tienes esa complejidad. En el 2019 llegamos a coordinar más de 4.500 personas que estaban en los diferentes puntos trabajando para esa recogida, para esa transmisión. Entonces, son operaciones realmente donde por un lado hemos disfrutado mucho, pero de alta tensión, diríamos, y de alto riesgo. Y hablando de retos, ODEC está ahora mismo en otro gran reto, que es el de medir la radio digital, los datos de audiencia de la radio digital. Sabemos que cada vez más personas escuchan la radio a través de sus dispositivos móviles, y tengo entendido que ODEC
lidera un proyecto de estas características. ¿En qué punto está? Bueno, pues está en un punto ya casi a punto de calle, ¿no? Antes hablabas del Estudio General de Medios, efectivamente en estos momentos los datos del EGM estamos tratándolos aquí, y los datos del EGM, como probablemente conocéis, son datos que se obtienen por declaración. Es decir, son datos que se obtienen de manera que se entrevista a una muestra muy amplia. El EGM es una de las encuestas más fiables que hay en este país por su formato y por su técnica, que es la IMC quien controla la calidad de esa encuesta, de la muestra, de que, bueno, contrastar esos resultados. Entonces, eso es por declaración. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, que se llama el estudio de streaming radio, es decir, la radio por streaming, es un estudio censal. Es decir, ahí tenemos la información completa de todas las emisoras de radio que emiten a través del sistema digital. Son ellas los que diariamente nos mandan información. Estamos hablando de recibir más de 50 millones de registros diarios. Es el Big Data, como decíamos antes, pues de alguna manera es ordenador, es captura, ahora es una captura que directamente nos pasan los datos a la nube, a la famosa nube. En esa nube los depuramos, los limpiamos y procesamos. Llevamos procesados ahora más de 250.000 millones de registros. Entonces eso nos va a permitir, podría llegarnos a permitir, si lo desearan los clientes, incluso tener los datos de audiencia de radio en tiempo real. Es decir, en el momento que se está emitiendo un programa, estar teniendo cuánta gente lo está recogiendo en digital. En digital, a través de streaming, en este momento la utilización del streaming se acerca al 22-25%, veremos la nueva ola cuánto nos dice. El EGM es un referente, claramente, pero está previsto que se llegue al 50% a no mucho tardar. O sea, sabéis que ahora mismo ya hay coches que salen sin aparato de radio. Para que conectes tu móvil, eso es radio digital, con lo cual cuanto más crezca ese consumo, más importante, y por tanto tendremos la medición real, censal, de todas las personas. Ahí hay un proceso complejo de humanización, porque lo que sabemos es qué dispositivos, qué móviles, qué ordenadores están consumiendo esa radio, pero no sabemos quién. Y ese es nuestro papel. Es decir, hacemos un proceso al que llamamos humanización, es Big Data, es inteligencia artificial aplicada a ese Big Data, para, con la ayuda de los datos que tenemos en el EGM, adjudicar, ponerle cara, ojos, edad, sexo a cada uno de esos dispositivos, que es la información. Es un proyecto que estamos liderando ahora a nivel mundial. Fue un concurso público de la IMC, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, y que lo que hemos conseguido es ser líderes a nivel mundial en una reunión que estuvimos recientemente, como el proyecto, digamos, de mayor envergadura y con mayor intensidad. Es decir, es un censal para todas las emisoras de España. Y entiendo, señor Pistoni, que el próximo paso será también el de medir la audiencia de los podcasts, que es un fenómeno comunicativo que ha venido para quedarse. Claro, al final es un poco más complejo que la radio en streaming en directo, porque hay más puntos de emisión, por decirlo así. Es decir, los podcasts, cuando están generados, cuando están hechos, los tienes en la propia estación que haya generado ese podcast, o en la propia empresa. Ahora mismo ya hay empresas que se dedican solo a hacer podcast, pero también pueden estar en otras plataformas. Entonces se trata de localizarlos, pero sí, ese es el siguiente paso en el que vamos a abordar. Los podcasts, con lo cual ya tendrás una parte muy importante de la radio con una nueva medición censal, como decíamos antes. Casi 60 años tratando datos con la calidad, el servicio y la especialización como marca de la casa, como marca que les diferencia de su competencia. ¿Cómo ha logrado mantener ODEC esos estándares de calidad? Bueno, yo diría que con ganas, con interés, con esfuerzo y con seriedad. Es decir, ODEC somos una compañía que, tú lo dices, en nuestro ADN, yo lo repito muchas veces cuando hago una presentación, ¿no? Servicio y calidad. Para mí son las dos palabras. Luego detrás está la tecnología, por supuesto están las personas. Somos una compañía de servicios y el servicio lo hacen las personas. Entonces, desde esta exposición, nosotros lo que logramos es transmitir a todo nuestro equipo y mantenerlo desde la dirección,
porque no se hace nada que no tenga una calidad, no se hace nada y el cliente tiene que estar satisfecho siempre de ese servicio. Luego vendrá con qué herramienta, con qué máquinas, qué equipo lo hace, pero sobre todo es teniendo esa mira de que el cliente perciba una calidad y eso te permite mantener una rentabilidad, es decir, si no difieres, por ejemplo, ODEC muchas veces nos vienen propuestas que no tengan que ver con nuestro entorno de trabajo, que hemos dicho al principio que era el marketing, la estadística, la investigación. Si se sale, digamos, de esas parcelas, normalmente no entramos, no tiramos a todo, ¿no? Y eso nos ha hecho ser especialistas realmente y diferenciarnos mucho de otras compañías de informática más generalistas que le tiran a todo y nosotros no, nosotros nos centramos en lo que realmente sabemos hacer bien y queremos seguir haciéndolo. ODEC nació en Gandía, actualmente tiene sede también en Valencia, Madrid y Barcelona, una empresa que da trabajo a más de 200 personas y que ha demostrado que desde una ciudad pequeña, como ciudad mediana, en este caso como es Gandía, se puede llegar al resto del mundo. De hecho, ustedes empezaron a trabajar para diferentes países europeos. ¿Es más difícil, señor Pistoni, trabajar desde una ciudad mediana que quizá no tiene pues, todos los servicios o las infraestructuras de los que dispone una gran capital? ¿O Gandía, en este caso, da opciones? Hay opciones, demostrado que da, ¿no? A ver, para nosotros, bueno, como decían, Pepe Pellicer, nuestro actual director general, es de aquí de la comarca, de Belreguard, Penalba era de aquí de Gandía, de Marchuquera, y siempre ha sido un interés y un esfuerzo, es un sobreesfuerzo, claramente, ¿no? Pero hemos tenido la decisión, el edificio donde estáis ahora mismo fue una decisión muy seria, nos trasladamos en el año 2007 por arraigarnos más aquí todavía y todo el mundo decía, bueno, este edificio en Madrid, sí, pero habría que estar todos en Madrid. ¿Esto qué supone? Pues un esfuerzo, es cierto que las telecomunicaciones y las propias comunicaciones, como el AVE en este momento, te permiten irte a una reunión a Madrid y volver. Prácticamente la totalidad de nuestros clientes están en Madrid, Barcelona, es decir, no están en el entorno próximo, ¿no? Pero bueno, se trata de mejorar en cuanto a la calidad de vida por estar aquí y hacer un sobreesfuerzo pues teniéndote que desplazar muchas veces parte de nuestro equipo, los que lleven más relaciones con clientes, pero lo hemos logrado. Es lo que le ocurre a usted. Usted entró a trabajar en ODEC en 1981 después de estudiar informática. Lleva más de 30 años yendo y volviendo a Madrid cada semana. Esta vida a caballo entre dos ciudades, no sé si desgasta mucho, ¿usted lo lleva con tranquilidad? Lo llevo más que con tranquilidad, con dignidad y con ganas, ¿no? A ver, sí desgasta, lógicamente, es un esfuerzo levantarte, y ahora vuelvo a repetir lo del AVE, pero cuando iba en avión, y efectivamente yo viví casi 14 años en Madrid, desarrollando desde Madrid parte del negocio, y luego nos trasladamos con mi familia aquí a Gandía, porque éramos de Gandía y podíamos permitirnos de alguna forma tener esta calidad de vida y hacer el esfuerzo de ir a Madrid. Eso lo llevo haciendo esos 30 años. Cuando iba en avión era a las 5 de la mañana, ahora ya me puedo levantar a las 6:30, que es una gran ventaja, ¿no? Pero yo creo que es necesario, tienes que estar cerca de ese cliente, tienes que pulsar lo que está ocurriendo, pero sin embargo para el trabajo, para la producción, para todo lo que es la fábrica, podríamos decir, Gandía es una ciudad idónea, ¿no? No solo tenemos gente de aquí, de Gandía, tenemos gente, por supuesto, de la comarca, incluso desde Valencia, que vienen todos los días o casi todos los días, y bueno, pues ese esfuerzo claramente merece la pena, ¿no? Cuando vuelves aquí y el viernes a mediodía acabas, dices, bueno, me puedo ir a la playa, me puedo ir a navegar, pues compensa. Claro que sí. Bueno, pues estamos terminando ya. Sí que le preguntaría, en todos estos años de dedicación, señor Pistoni, ¿qué es lo que más satisfacción le ha generado y más preocupación le ha dado? Bueno, complejo encontrar uno, ¿no? Pero bueno, a ver, satisfacción yo diría que la propia empresa, ¿no? El poder seguir dando trabajo a más de 200 familias aquí entre Gandía y Madrid. Pero bueno, si vamos a trabajo, ¿a qué temas? Yo diría que me vuelve a salir y venir a la mente, ¿no?, los temas electorales. El tema electoral fue un gran reto para nosotros, lo ha sido todos y cada una de las operaciones electorales, es un reto, pero es un reto que a la vez aporta mucho a la compañía, es decir, no solo en lo económico, que también, sino ha supuesto muchas veces una innovación tecnológica, te tienes que poner por encima de la última y luego aportarlo, y eso ha sido útil en los otros campos que no eran electorales. Entonces, para mí uno de los grandes retos y a la vez satisfacciones sería el territorio electoral, ¿no? Hemos pasado la pandemia, fue otro momento difícil también,
pues la pandemia de un día para otro dijimos todos a casa, como tuvimos que hacer todos, y la empresa siguió funcionando. Es decir, tuvimos la capacidad tecnológica, estábamos preparados para poderlo hacer así, y no estaba previsto, obviamente, pero tuvimos esa capacidad. Fue un momento difícil. El desarrollo de Latinoamérica ha sido otro momento que dices, bueno, desde aquí tuvimos que hacer muchos viajes, hablábamos de viajar a Madrid, pero durante varios años eran 3 o 4 viajes al año como mínimo a Latinoamérica, a buscar mercado en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil, y lo hemos conseguido. Es decir, hablabas del EGM, no solo llevamos el EGM de España, llevamos el EGM de muchos países de Latinoamérica. Desde aquí, pues eso es una gran satisfacción, ¿no? Cuando cierras la carpeta dices, bueno, quina va dir-me-ho, no? Quina va dir-me-ho que veritablement no sols és l'ambient, sinó lo que conseguís és fora. Ya muy rápidamente, señor Pistoni, hoy hemos conocido su personaje digital. ¿Qué opina sobre la inteligencia artificial? Primero, que ya está aquí. O sea, no es algo, no le podemos dar la espalda, hay que afrontarla y enfrentarse a ella. Nosotros ahora mismo en la empresa ya estamos incorporando en determinadas tareas. Es algo que además va a venir mucho más rápido de lo que esperábamos. Cuando en noviembre del 22 apareció el ChatGPT y todo, ¡ay, ay, ay! Bueno, esto está aquí y es un reto y un riesgo, que hay que intentar darle la vuelta y que realmente ese riesgo se convierta en una ventaja para la empresa. Y yo creo que todos y en todos los campos vamos a tener que convivir, que hacernos la idea de que eso, aprovecharlo de la mejor forma, que no nos pase por encima, que no nos pase por los lados, y va a ser, realmente es una revolución, que va a revolucionar mucho en todos los sectores. Es decir, desde nosotros estamos viendo en diferentes flancos, desde aprovecharlo para tareas administrativas, como que nos ayude a la programación y mejorar, por tanto, la productividad. Si no lo haces tú, lo va a hacer tu competencia y te pasarán, con lo cual es un reto y además, me repito, ya está aquí, no va de años. Ya ha venido para quedarse. Ya quedarse. lo tenemos y para quedarse. Pues señor Pistoni, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de EODEC y enhorabuena por su trayectoria. Nada, por favor, ha sido un placer colaborar con vosotros, con la cátedra en concreto y siempre que podamos con la administración, con la universidad especialmente. Muchas gracias. Gracias a vosotros.